Para hablar y entender precisamente todo este tema y cuál es la dimensión de este incremento en este gasto en defensa promovido por Donald Trump, tenemos el honor de tener una vez más a Chema Sánchez, quien es miembro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Chema, muy buenos días. ¿Cómo estás? O creo que son tardes por allá. ¿Cómo estás? Sí, aquí son tardes, pero no son tardes noches por el el horario de verano, que todavía estamos aquí en pleno día. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Chema, ¿cómo podemos entender esta decisión que ayer anuncia la OTAN de este incremento del 5% del PIB en materia de defensa? ¿Cuál es la interpretación que tú le das a esta situación? Bueno, han ido amenazando con ello y sugiriéndolo y advirtiéndolo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Que desde también la entrada de Trump también había dicho que tenía que subirse ese presupuesto, que si no la OTAN no podía sostenerse y bueno, pues todo pareciera que la decisión ha sido inmediatamente aceptada por todos sin titubear en esta ocasión, en un momento en el que todos ellos están, bueno, pues bailando al ritmo que maneja la administración estadounidense, como lo ha hecho siempre, pero en esta ocasión han creído que era el momento más oportuno, puesto que una economía maltrecha de Europa, una economía absolutamente en declive, no solo de Europa, sino del occidente gobernado por el imperio, un imperio que ya no tiene la misma capacidad de latrocinio, de dominio, de hegemonía sobre el resto del mundo, pues se le van estrechando los espacios y Europa, precisamente, que es la parte más fundamental, integrante de la OTAN, también tiene sus industrias ahora mismo con amenazas y urgencias totales. Recordad cómo la energía con la que se sostiene esa Europa, con ese motor que suponía Alemania, se les fue a la porra porque precisamente se bombardeó las Nord Stream para poder hacer la política que querían de no dar ni una concesión al gas o la energía barata que podía llegar desde el Oriente y además así estar condicionados, si cabe, mucho más a la energía y a los dominios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo pareciera que se está, gracias a esa exacerbación de la situación, pues bueno, pues volcando a Europa a ser una economía de guerra, incluso pues una especie de silo también de población que va a ir dispuesta a las guerras imperiales, ¿no? Contra Rusia o contra China o contra Irán o contra quien ellos crean que tienen que sostenerla en medalla, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde va la decisión ya explícita de que los pueblos de Europa se apunten a esa economía de guerra total. Ok, y precisamente, Chema, en este contexto que estamos viviendo ante el genocidio, ante pues esta escalada también violenta iniciada por Israel y este temor que pues últimamente no se ha también agudizado por parte de las poblaciones de los pueblos del mundo ante esta escalada bélica, ¿cómo podemos interpretar esta visión de estos países que a pesar de eso y de el daño no solamente pues en ese sentido humanitario, también ecológico, eh, ¿qué significa esto, digamos, en términos para la humanidad? Pues este aumento o esta visión por parte de estos países de incrementar el gasto militar. ¿Cómo podemos interpretarlo como, digamos, una regresión en esta cuestión de entender hacia dónde vamos o cómo podemos entenderlo? Y también si podríamos encontrar algunas resistencias de otras regiones del mundo. ¿Cómo lo lees tú? Muy importante esto último que has señalado, la resistencia de otras regiones del mundo. La resistencia a creer que solo hay un camino, que es el que marca ese occidente, ese jardín occidental de las aparentes democracias en las que se decide por encima de los intereses de los pueblos. Ya, hay otros pueblos, hay otros países, hay otro mundo multipolar que para para optimismo de todos es mucho mayor
en cantidad, en volumen, en espacio, incluso ese mundo multipolar, contrahegemónico, que está planteando las cosas de otro modo, ¿no? Y no quiere jugar a la guerra, no quiere jugar al exterminio. El mundo de las élites de Occidente, que no piensa en sus pueblos para nada, quiere que no sepamos que existe otra forma de hacer, de ser y de estar, y entonces necesitan estar en un estado de excepción ya permanente, totalitario en las instituciones, un estado de guerra hacia adentro y hacia afuera, ¿no? También hacia una guerra hacia sus propios pueblos y la guerra, pues inventando si cabe el enemigo externo, provocándolo con ataques de falsa bandera, como sea. De hecho, es una especie de huida hacia adelante de ese capitalismo y ahora imperialismo, claro, para poder subsistir. No les hace falta ya tanta población para ser explotados, aunque sí les hace falta población para consumir. Pero bueno, eso ya buscarán la solución. Ahora lo que quieren es pues acudir a la guerra, a la industria de la matanza humana, para poder resolver sus problemas de control y de dominio, ¿no? Existe otro mundo, hay un mundo que sí que es posible, que sí que está ahí funcionando, que sí que está demostrando un crecimiento, esos pueblos que se portan de modo contrahegemónico y antipaísta y que no están absolutamente acosados y que tienen una cierta capacidad de ser, bueno, pues de respirar y de decidir sobre sí mismos, que sí que están consiguiéndolo. Aquí la labor de vuestro programa, la noticiera, de todos aquellos que buscan mostrar, abrir esa ventana a que hay otro mundo posible, esa es la labor que nos ha tocado de guerrilla comunicacional para poder pues contrarrestar lo que será mantras absolutos de, bueno, pues es que nadie globalizar, es el mundo entero, es la humanidad la que está en declive, es todo el mundo el que no ve salida. ¿Qué nos pasa al mundo? ¿Qué le pasa a la humanidad? No, la humanidad y los pueblos tienen mucha capacidad de supervivencia y de salir adelante, pero hay que eliminar el cáncer, hay que eliminar ese tumor, ¿no? Y Europa, por cierto, yo creo que apunta a ser el penúltimo lugar en el que se estirpe el tumor, ¿no? El penúltimo. Ok. Pues sí, qué importante también reconocer, pues esto, ¿no? No es toda la humanidad y mantener también esta esperanza y pues este esfuerzo. Finalmente, Chema, nos gustaría, si puedes también explicarnos la situación que está pasando en España. Hace ratito dábamos el contexto y pues esta oposición que tuvo España a esta firma. De última hora parece que pues sí, ya asignó también esto y que Sánchez firmó este acuerdo con la OTAN de subir el gasto militar al 5%. Pero pues también, ¿no? Hace un momento aquí compartíamos con nuestra audiencia las abiertas amenazas de Donald Trump diciendo que España, si no aceptaba, iba a pagar el doble y que pues iba a pasarla muy mal, ¿no? ¿Nos puedes compartir cuál es la situación de España en toda esta trama, esta cuestión también de la oposición, en esta cuestión también del gasto militar? Bueno, no estoy absolutamente seguro de lo que ahora voy a tratar como hipótesis de trabajo, pero es la hipótesis más plausible, la que más me acerca a comprender esta situación. Y me explico. Europa, como tal, tiene Europa, como decían, a varias velocidades. Esa Europa a varias velocidades tiene una Europa pobre, a la que ellos llamaban los PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia, España, esa y otros países en esa índole. Hay una Europa pobre, una Europa rica, una Europa que vivía en otro mundo muy diferente. En España el paro nunca bajaba y sigue siendo así, del 15, del 18%, aunque a veces se camuflan las cifras con una nueva forma de medir el paro, ¿no? En cambio, en el resto, en esa Europa del norte, es una Europa con casi pleno empleo, con 4, 5, 3% de paro, pocas veces había superado el 8 o el 10 y pocos años, muy poquito tiempo. En estos últimos 40 años hablo, ¿eh? No hablo de los últimos 10, de los últimos 40. Entonces, esta Europa siempre sostiene la precariedad
y la presión o la tensión social en este espacio, pues con una especie de propuestas aparentemente más populistas que van entreteniendo al personal a la hora de las elecciones. ¿Qué está pasando ahora? Europa ahora está siendo totalitaria en su forma de gobernarse. Estamos viendo que los gobiernos, da igual de qué signo, de qué color, están atendiendo a fórmulas que son cada vez más liberales y más antisociales, que están acabando con el estado de bienestar en toda ella, ya no solo en la Europa pobre, sino en la Europa rica también, porque están cayendo también las economías de la clase media, está empezando a no ser un poco el paralelo de lo que ocurre a la interna de Estados Unidos. En España en concreto, si gobierna una España, si se desgobierna una España porque el pueblo salta definitivamente contra ese poder que lo está empobreciendo, tienen un problema serio. Pero para poder saltar, los pueblos necesitan organización. Y una de las claves que ellos tienen es ofrecer en las elecciones una pastilla roja y una pastilla azul, que ninguna de las dos afecta al status quo del sistema, al régimen que nos gobierna. En este momento, el desprestigio tanto del PP como del PSOE durante todos estos últimos años, que son la pastilla roja, la pastilla azul, era de tal calibre que tuvieron que gestionarlo poniendo opciones que probablemente no gobernaran, pero que ayudaran a pensar en la gente que tenía una representación ahí para luchar por el poder. Cuando llega el momento que estamos llegando, en que se va a tener que apostar por la guerra, pues es posible, la hipótesis de trabajo que tengo es posible que necesiten ya un relevo con un desgaste tremendo también del gobierno, con la cantidad de veces que ha mentido o dicho que iba a hacer A y hacer B. Y pues realmente en este momento España ya está en los límites de suceder que tenga que gobernar, como está haciendo el resto de Europa, utilizando la derecha con elementos más derecha formal, todos gobiernan con un sentido muy similar uno de otro, pero una derecha formal que además justifique un totalitarismo total, pero que tenga, entonces el pueblo tiene que tener una opción. Y tiene que ser una opción que sirva de muro de contención al régimen. Por tanto, tiene que ser una opción que tenga un crédito suficiente como para aglutinar todas esas izquierdas en una aparente unidad de la izquierda, pero en la que siga liderando ese PSOE o similares. Para que esto ocurra, el PSOE necesita acabar su legislatura con grandes órdagos hacia la izquierda, incluso con una bicefalia en la que de repente hay una vicepresidenta que denuncia cosas del sionismo, con un presidente que denuncia pero que no hace, con un presidente que de repente hace un gesto que todos nos hubiera parecido maravilloso de agradecer, pero que empieza con una mentira. España no es que no gaste o se iba a limitar a gastar el 2%, gasta mucho más del 2%. Seguramente esté ya formalmente en el 2,4, 2,6, pero realmente con otros gastos diferidos seguramente sea mucho más. Pero es que, como se ha visto al final, una cosa es la apariencia de España, el PSOE se está negando, luego la hostia que pega en la mesa el jefe, el dueño, el amo, que es el amo imperial, y el amo del cortijo y los gerentes de este cortijo, entonces tienen que achantar. Pero el pueblo entiende que Pedro ha tenido que firmar el 5 porque si no nos iban a cobrar el doble por otro lado. Han conseguido hacer este teatro que para quien viene bien es para que el gobierno de España no se convierta en un desgobierno que pueda utilizarse por una, de repente, izquierda que se organice de verdad para sustituir este poder. ¿Qué estoy diciendo? Que no os creáis nada. Están diciendo que España no apoya al sionismo y sigue apoyándolo en los hechos. Están diciendo que España no quiere el gobierno de la OTAN genocida, la izquierda, y esa izquierda está en el gobierno y sosteniendo un gobierno que está absolutamente integrado en la OTAN. Recordar que incluso el bombardeo de Yugoslavia fue con un miembro del PSOE, con Solana, el bombardeo de los diferentes invasiones que se han hecho prácticamente han sido de un modo u otro sostenidas y apoyadas. Incluso, tengo que recordar aquí, que hay un miembro de Podemos que se llama Julio Rodríguez, que fue general, que nunca ha
se ha arrepentido de ser uno de los oficiales de más alto rango en la OTAN español que ayudó a la invasión de Libia. Todas estas cosas son las contradicciones con las que los que estamos a la interna vemos que nos están estafando, pero desde fuera la apariencia que da es otra, ¿no? Y cuando se pide mucha unidad ahora de todos los bloques de izquierda para organizarse por lo que nos viene, esto, desde luego, a la interna ha servido al régimen español, al sistema de gobierno español, pero a la externa, tú lo has dicho, al final se ha firmado el 5%, igual que todos. O sea que ha sido un teatro de apariencias para poder cubrir un problema que se puede venir a una Europa que si desde los Pirineos, imagínate, se revelan una España fuerte diciendo no vamos a aceptar un gobierno totalitario en Europa, de un Parlamento Europeo totalitario, es posible que entonces tenga un problema grave de desgobierno en Europa. Y lo más triste de todo, no ha hecho falta ni disimular. La OTAN está gobernada por estructura, además jerárquica, por Estados Unidos, y Estados Unidos les gobierna a toda Europa y decide en toda Europa dónde tienen que gastarse unos presupuestos. Presupuestos que vamos a pagar con un nuevo recorte del estado social y de bienestar. Un último apunte añadido a esta pregunta para que veamos dónde están los recortes en España. Los pensionistas que no es que hayan tenido de repente una subida de las pensiones excelsa, sino que resulta que se está hablando que hay pensionistas que cobran más que el señor que está trabajando en el día a día. Así es que los sueldos se han estancado en 25 años. Los sueldos de ahora son los que tenía un trabajador medio hace 25 años. Claro, la pensión que se generó hace 25 años y que cobran estos pensionistas ahora corresponde seguramente a ese momento de hace 25 años, pero el pensionista que salga de esta situación precaria dentro de 25 años no va a tener ni para pagarse la comida con esa pensión. Chema, pues de verdad te agradecemos muchísimo esta perspectiva, esta lectura y pues tú también desde allá y por habernos tomado la comunicación. Seguramente se desarrollará más información y pues ojalá nos permitas continuar en comunicación. Te agradecemos de verdad muchísimo, Chema. Aquí estamos a la orden y esperando ayudar y colaborar en lo que pueda en la información desde esta zona del mundo, esta triste zona del mundo. Un abrazo, no perdamos la esperanza. Como bien lo dijiste hace un momento, todavía pues no es la totalidad de las voces y hay que continuar acá. Muchísimas gracias, Chema, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.